Bueno, y hablamos de la inflación, que fue la más baja desde la pandemia, desde el 2020, ¿no? 1,5%. Algunas consultoras estaban dando resultados inferiores al 2%, pero se preveía que iban a estar más cercanos al 1,7, 1,8%. Sin embargo, el INDEC difundió esta cifra que habla del 1,5%, la inflación de mayo como la más baja en 5 años. Pero, ¿qué pasa con las ventas, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación por un lado y qué pasa con las ventas en otro lado, ¿no? En los almacenes, en los supermercados, con el poder adquisitivo de la gente? Alicia Lanfranco es la presidenta del Centro de Almaceneros y está en contacto con nosotros como siempre. Alicia, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, con respecto a la inflación, siempre se da un número del INDEC, pero que no es real. Es un poquito más arriba el que palpamos día a día. ¿Cuál es el número que se palpa día a día entre los comerciantes, por ejemplo? Porque uno de los títulos es eso, que es 1,5, la más baja, ¿no? Y cómo viene el gobierno sosteniendo la baja de inflación, pero por otro lado la gente compra menos y los minoristas acusan esta frenada en la venta. Sí, lo que pasa es que la inflación, bueno, está llegadito al 2% estimativamente, y las ventas, bueno, están planchadas, como venimos ya desde marzo. En mayo fue un mes duro, muy duro. Junio, como estamos al comienzo, bueno, está bien, estamos con buenas ventas. Tenemos que prever que viene el Día del Padre y luego de eso ver qué pasa. Yo creo, no solamente yo, creemos todos los almaceneros con el tema de que, bueno, las paritarias no se pueden llegar a un acuerdo, los sueldos están estables, no hay aumento de nada, entonces es por eso que las ventas no pueden repuntar. No hay dinero en la calle, entonces, más allá de que la inflación sea mínima lo que hay, el consumo está muy frenado. Claro. No, y además la política que apunta al dólar frenado, a el tema de las importaciones también, a la pérdida de poder adquisitivo y la falta de paritarias que usted señalaba, Alicia. ¿Hasta cuándo hay hilo en el carretel para aguantar como comerciantes minoristas que no repuntan las ventas? Porque usted siempre nos cuenta que están manteniendo los costos. En algunos casos, algunos comercios han debido despedir personal y otros directamente relegan ganancias, ¿no? Bueno, nosotros como es él, hasta ahora vamos muy ajustados, venimos pagando lo que conlleva todo el mes mantener un comercio y no nos están quedando ganancias suficientes solo para cubrir, es decir, mantenernos. Mientras uno se pueda mantener, ¿qué pasa? Y estamos esperanzados, como todos, de que esto repunte. Ya estamos a mitad de año, ahora esperamos el aguinaldo, que algo va a sumar. Eh, bueno, todo eso es que nosotros siempre estamos al pie del cañón, como quien dice, esperanzados y tirando y conllevando como se pueda el comercio, siempre y cuando nos dé para pagar los gastos fijos, que no son pocos, los impuestos están muy altos, bueno, alquiler, luz y todo lo demás, pero bueno, venimos hasta ahora piloteándola, hablando así en criollo, Claro. piloteándola, así venimos. ¿Han recibido listas? O sea, ¿todo el tiempo se reciben listas con los precios todas las semanas? ¿O han dejado de recibir las listas o las listas que reciben permanecen iguales? Las listas están, sí, siempre están presentes. ¿Cada cuánto las No reciben, hay Alicia? movimiento, perdón. ¿Cada cuánto las reciben a las listas? Y una vez por mes, cada 15 días, y si las pedimos cuando necesitemos, la están. Pero no mueve el amperímetro, digamos, lo poquito que puede llegar a aumentar es muy poco, hay mucha mercadería que no se ha movido. Eh, el tema carne, que era uno de los principales que se había levantado, está estable. Eh, hay un poquito más de consumo de carnes rojas, el pollo y el pescado viene ahí como siempre. Eh, es decir que algo está bien. Bien, y entonces en ese sentido, al mantenerse la lista de precios, lo que se nota es el retraimiento en el consumo. ¿Qué más haría falta, además de la frenada en la inflación, para que al comerciante le termine de cerrar el círculo?
Y la única opción que nosotros vemos es que haya un aumento en los sueldos de los privados y todo el que viva de un sueldo tenga un poco más de poder adquisitivo. Caso contrario, que hubiese una deflación, si no, es imposible que pueda repuntar, porque el dinero es siempre el mismo y la mercadería, si bien se mueve muy poquitito, un 1%, un 2%, pero eso hace que el sueldo cada vez rinda menos. Sí. Entonces, creo que si no se mueven los sueldos, vamos a seguir igual o peor. Y uno de los rubros que menos aumentó fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Teniendo en cuenta eso, la frenada, digamos, en la venta sigue siendo importante. ¿Qué expectativa hay para este fin de semana, por ejemplo, en el Día del Padre, en donde suele moverse, son fechas en donde suele moverse un poco más, aunque sea para festejar, aunque sea en la compra cotidiana para el fin de semana, digamos? ¿Y qué esperamos nosotros para este fin de semana? Sí, un aumento de carnes, un aumento de compra de bebidas, de alguna golosina, de algún helado, no mucho más de eso, porque nuestro comercio no da para más que para eso. Y después ver qué pasa después del Día del Padre, qué pasa después, porque si vos tenés un gasto extraordinario ese día, después aún más se va a frenar. Así que las expectativas son ahí cortas. ¿Y están preparados para esa frenada si se gasta un poco de más para este fin de semana? El resto de la semana se frenan las ventas. ¿Ustedes tienen backup, digamos, como para hacerle frente a esa semana que todavía encima no hay aguinaldo en esta semana próxima que viene? La gente ya cobró, o sea, no hay de dónde sacar plata. Y no, en realidad es como que nosotros nos ponemos toda la mercadería, nos agrupamos, llenamos el negocio como quien dice, y no más de eso, a la dulce espera y nada. Bueno, Alicia, entonces, seguiremos de cerca cómo viene todo, porque a todos nos afecta de alguna manera. Queríamos ver cómo era la posición de los almacenes, de los comercios de cercanía, cómo les quedó desde la pandemia. Desde la pandemia, Sí. ¿cómo compararías la situación de hoy con la pandemia? Porque el número de hoy lo compara el INDEC con 2017. Si se saca la pandemia, lo compara con números del 2017 en cuanto a inflación. ¿Cómo lo vivís vos en el negocio? No, no se compara. No, ahora estamos peor que cuando estábamos con la pandemia. Eh, Previo a la pandemia teníamos otros números, a pesar de los movimientos diarios que eran, porque teníamos inflación muy alta y todo lo demás, pero teníamos otro movimiento. Aún en la pandemia, nosotros, bueno, ha habido negocios que la pasaron mal y otros que no. En la pandemia fue algunos que hasta se han levantado, digamos, con sus ventas, porque se elegía el mercado de cercanía. Hoy estamos pasando una crisis bastante apretada en todo sentido. Creo que si no hay plata en la calle, no hay movimiento, afecta a todo nivel. Entonces, estamos jodiditos. Como dije recién, si no se levanta el poder adquisitivo de los empleados, vamos a seguir igual. Alicia Lanfranco, el presidente de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto, muchas gracias por el contacto. Gracias, buenos días. Buenos días. Ahí estamos con la inflación oficial con el número del 1,5%, pero lo primero que nos dijo Alicia, no es 1,5%. Nosotros vemos otros números un poco más elevados, incluso más cercanos al 2%, que sigue siendo bajo, pero que el problema no es tanto el no aumento tan escalado de precios como el freno en la venta, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo. Bueno, sigue siendo la problemática. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.